A nuestros maravillosos espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Cuéntenos. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Marshall Ashley estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando a su hijo de 16 años, Nate, practicar tiros de baloncesto en la entrada de su casa. El sol de la mañana iluminaba el cabello castaño rojizo del chico, del mismo color que había sido el de Marina cuando se conocieron 15 años atrás. Las manos curtidas de Marshall sujetaban su taza de café, la cerámica caliente contra unas palmas que habían visto más violencia de la que la mayoría de los hombres podría imaginar. A sus 42 años, Marshall se desenvolvía con la tranquila confianza de alguien que había pasado 12 años en las fuerzas especiales. Sus anchos hombros y su complexión delgada hablaban de disciplina, mantenida mucho después de dejar el servicio. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda y la forma en que sus ojos grises vigilaban constantemente su entorno delataban su pasado militar a quienes sabían qué buscar. «Papá, ¿vendrás a mi partido el viernes?», gritó Nate, botando el balón con una facilidad producto de la práctica. «No me lo perdería por nada, hijo». La voz de Marshall tenía la ligera ronquera de un hombre que había respirado demasiada arena del desierto. Lo decía en serio. La familia era lo primero. Siempre lo había sido. Por eso había dejado el ejército 8 años atrás, cuando Nate tenía 8, eligiendo construir un exitoso negocio de consultoría de seguridad en lugar de perderse la infancia de su hijo. Marina salió de su habitación, con su cabello castaño rojizo perfectamente peinado a pesar de la hora temprana. A sus 37 años, había mantenido la elegante belleza que había captado la atención de Marshall por primera vez en una gala benéfica militar. Su vestido verde se ajustaba a sus curvas mientras se movía con la gracia estudiada de alguien acostumbrado a ser observado y admirado. «Llegaré tarde esta noche», anunció, apenas mirando a Marshall mientras recogía su bolso y el maletín del portátil. «Tengo una gran presentación para la cuenta de Morrison». Marina trabajaba como directora de marketing para Pinnacle Communications, una empresa de publicidad de tamaño mediano en el centro. Había aceptado el trabajo hacía 3 años, afirmando que necesitaba algo para sí misma después de años de ser solo una esposa de militar. Marshall había apoyado su decisión, orgulloso de su ambición y éxito. «¿Qué tan tarde?», preguntó Marshall, estudiando su rostro. Algo en su comportamiento parecía diferente últimamente, más distante, más cuidadosa con sus palabras. 9, quizás 10. Preston está presionando mucho por este contrato. Ya sabes cómo es con la perfección. Su risa sonó forzada, y evitó el contacto visual mientras hablaba de su jefe. Marshall asintió, archivando el nombre. Preston King había sido mencionado con frecuencia en los últimos meses, siempre en el contexto de noches tardías y proyectos importantes. Sus instintos, perfeccionados por años de leer a las personas en situaciones de vida o muerte, le susurraban advertencias que había estado tratando de ignorar. «Papá, ¿puedes llevarme hoy a la escuela?». Nate apareció en el umbral de la puerta, con la mochila colgada al hombro. «El coche de mamá está bloqueado, por supuesto». Marshall revolvió el pelo de su hijo. Nate había heredado lo mejor de ambos padres, la mandíbula fuerte y el temperamento firme de Marshall, y el ingenio rápido y los ojos expresivos de Marina. Era un buen chico, estudiante de cuadro de honor, base titular en el equipo juvenil. Mientras conducían hacia la escuela secundaria Jefferson, Nate charlaba sobre su próximo partido contra sus rivales de la ciudad. Marshall escuchaba con genuino interés, ofreciendo ánimo y consejos tácticos. Esos momentos con su hijo eran preciosos para él, recordatorios de lo que había luchado por proteger durante su servicio militar y lo que trabajaba por proveer ahora. «Gracias, papá», dijo Nate mientras se detenían frente a la escuela. «¿Te quiero?». «Yo también te quiero, hijo». Recuerda, la confianza y la preparación vencen al talento y la suerte cada vez. Nate terminó con una sonrisa, recitando el dicho favorito de Marshall antes de saltar de la camioneta. Marshall observó a su hijo desaparecer entre la multitud de estudiantes, y luego condujo a su oficina al otro lado de la ciudad. Ashley Security Solutions ocupaba el último piso de un almacén renovado, sus ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Marshall había construido la empresa de la nada, aprovechando sus contactos militares y su reputación de obtener resultados.
Su equipo de 12 especialistas se encargaba de todo, desde evaluaciones de seguridad corporativa hasta protección personal para clientes de alto perfil. Buenos días, jefe, saludó Brett Weiss, el segundo al mando de Marshall y antiguo compañero de escuadrón de Afganistán. Brett se encargaba de la parte técnica de sus operaciones, vigilancia, ciberseguridad, recopilación de información. Su rostro juvenil y su sonrisa fácil enmascaraban un intelecto agudo y un conocimiento enciclopédico de la guerra electrónica. Brett, ¿alguna noticia sobre el contrato de Patterson? Firmado y sellado. Les encantó nuestra propuesta para la nueva instalación. La expresión de Brett se tornó más seria. Hablando de eso, terminé la verificación de antecedentes que me pediste sobre Preston King. Marshall le había pedido a Brett que hiciera una discreta verificación del jefe de Marina hacía 2 semanas, diciéndose a sí mismo que era solo diligencia debida. Empleaba una cautela similar con cualquiera que entrara en la órbita de su familia. Viejos hábitos de una profesión donde la paranoia te mantenía vivo. Y limpio como una patena en el papel. 44 años. Divorciado hace 3 años, sin hijos. MBA de Northwestern. Sólido historial en 3 agencias diferentes antes de Pinnacle. Sin antecedentes penales, buen crédito, dueño de un condominio en el centro. Brett hizo una pausa. Pero hay algunas lagunas interesantes en su historial laboral, 18 meses entre sus 2 últimos trabajos sin una explicación clara. Marshall archivó la información. Las lagunas en un currículum a menudo contaban historias más interesantes que lo que se incluía. ¿Algo más? Solo que parece trabajar hasta muy tarde. Su tarjeta de acceso muestra que sale del edificio de Pinnacle después de las 10 de la noche. Al menos 4 noches a la semana durante los últimos 6 meses. El mismo periodo de tiempo en que Marina había estado trabajando hasta tarde con frecuencia. Marshall mantuvo una expresión neutra, pero se le oprimió el estómago. Había aprendido a confiar completamente en sus instintos. Le habían salvado la vida más veces de las que podía contar. El resto de la mañana transcurrió entre reuniones rutinarias y llamadas telefónicas. Marshall se enorgullecía de mantener la profesionalidad incluso cuando su vida personal se sentía inestable. Su reputación de calma y competencia bajo presión era la base del éxito de su negocio. A la hora del almuerzo, pasó en coche por Pinnacle Communications, diciéndose a sí mismo que solo estaba echando un vistazo a un cliente potencial de la zona. El elegante edificio de cristal se elevaba 12 pisos sobre el distrito de negocios, con aparcamiento subterráneo y múltiples entradas. El coche de Marina no estaba en las plazas de visitantes, probablemente aparcado en el garaje de empleados de abajo. El teléfono de Marshall vibró con un mensaje de Marina: almuerzo con cliente se alarga. No estaré en casa hasta después de las 7. Eran las 12:30 del mediodía. Llevaba casado el tiempo suficiente para saber que los almuerzos con clientes rara vez duraban 6 horas y media. El nudo en su estómago se apretó. Esa noche, Marshall ayudó a Nate con sus deberes de álgebra mientras mantenía un ojo en el reloj. Las actualizaciones por mensaje de Marina llegaban esporádicamente, todavía en reunión, cenando con el equipo, finalizando la presentación. Cada mensaje se sentía más hueco que el anterior. Llegó a casa a las 10:47 de la noche, con un aspecto perfectamente arreglado a pesar de su supuesto largo día. Su maquillaje estaba fresco, su pelo peinado, y desprendía un ligero aroma a colonia cara que Marshall no reconoció. ¿Cómo fue la presentación?, preguntó desde su sillón en la sala de estar, donde había estado leyendo, pero sobre todo pensando. Bien, muy bien. Preston cree que tenemos muchas posibilidades. Se quitó los tacones, un gesto que una vez habría despertado afecto en Marshall. Ahora solo parecía ensayado. Estoy agotada. Me voy a la cama. Le besó la frente, un gesto superficial desprovisto de calidez, y subió las escaleras. Marshall permaneció en su sillón, escuchando correr la ducha, tratando de reconciliar a la mujer con la que se había casado con la extraña que ahora vivía en su casa. 20 minutos después, cuando finalmente subió, Marina ya estaba dormida, de espaldas a su lado de la cama. Marshall permaneció despierto durante horas, mirando al techo y luchando contra la creciente certeza de que su matrimonio estaba construido sobre unos cimientos que se desmoronaban bajo sus pies. En la oscuridad,
su entrenamiento militar se activó automáticamente: evaluar la situación, recopilar inteligencia, prepararse para múltiples escenarios. Había esperado no necesitar nunca esas habilidades en su vida personal. Pero Marshall Ashley había sobrevivido a demasiado como para ignorar las señales de advertencia ahora. Mañana, comenzaría a averiguar exactamente qué ocultaba su esposa. Y si sus sospechas resultaban ser ciertas, quienquiera que la estuviera ayudando a engañarlo descubriría por qué los antiguos oficiales al mando de Marshall lo habían apodado el cobrador. Porque siempre cobraba lo que se le debía, por completo. Capítulo 2. La otra vida. Marina Ashley estaba sentada en su BMW plateado en el aparcamiento de empleados de Pinnacle Communications, revisando su reflejo en el espejo retrovisor una vez más. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aplicaba un labial nuevo, el tono rojo intenso que Preston prefería. Llevaba 8 meses viviendo esta doble vida, y el engaño constante era agotador, pero también estimulante. Preston King representaba todo lo que Marshall no era: sofisticado, culto, refinado. Donde Marshall era todo eficiencia práctica y fuerza tranquila, Preston era pasión y espontaneidad. Hablaba francés con fluidez gracias a sus 2 años de estudio en París, apreciaba el vino y el arte, y la hacía sentir la mujer más deseable del mundo. Las puertas del ascensor se abrieron en el 8º piso, revelando el familiar laberinto de cubículos y oficinas de esquina que componían el departamento creativo de Pinnacle. Marina había trabajado allí durante 3 años, comenzando como coordinadora de cuentas senior y ascendiendo hasta directora de marketing. Era el primer trabajo que realmente había amado, el primer lugar donde se sentía valorada por su mente y no solo por su papel como esposa de militar y madre. «Buenos días, hermosa», llegó una voz familiar a sus espaldas. Marina se giró para encontrar a Preston King acercándose con 2 tazas de café. A sus 44 años, presentaba una figura impresionante, alto y delgado, con cabello oscuro con toques plateados y el tipo de rasgos refinados que pertenecían a un anuncio de colonia. Su traje gris marengo estaba perfectamente entallado, sus zapatos eran de cuero italiano, su sonrisa absolutamente devastadora. Preston dijo en voz baja, aceptando el café con una expresión cuidadosamente neutra. Siempre eran cuidadosos en la oficina, manteniendo la distancia profesional durante el horario laboral. El puñado de empleados que llegaban temprano ya estaban en sus escritorios, inmersos en su trabajo. «Sala de conferencias, ve en 5 minutos», murmuró él, sus dedos rozando los de ella mientras le entregaba la taza. «Necesitamos revisar la presentación de Morrison». La sala de conferencias B era su código. Era la pequeña sala de reuniones al final del pasillo, raramente utilizada y equipada con vidrio esmerilado que proporcionaba privacidad mientras mantenía la apariencia de un negocio legítimo. Marina esperó el intervalo apropiado, luego se dirigió por el pasillo con un bloc de notas y un bolígrafo. Cualquiera que la viera pensaría que una directora se dirigía a una reunión rutinaria con su supervisor. Preston ya estaba allí cuando ella entró, habiéndose quitado la chaqueta del traje. En el momento en que la puerta se cerró con un clic, las fachadas profesionales desaparecieron. La atrajo hacia sus brazos, besándola con la intensidad que había encendido su aventura 8 meses atrás. «He estado pensando en ti toda la noche», susurró contra su oreja, sus manos enredándose en su cabello. «Preston, no podemos». «No aquí». Pero incluso mientras protestaba, Marina se derritió en su abrazo. La culpa que la carcomía constantemente se disolvía en momentos como estos, reemplazada por un torrente de deseo y la embriagadora sensación de ser deseada. «Déjalo», dijo Preston de repente, apartándose para mirarla a los ojos. «Marina, estás desperdiciando tu vida con ese hombre. Eres brillante. Eres hermosa. Mereces mucho más que la mediocridad suburbana». No era la primera vez que él presentaba este argumento, y cada vez se hacía más difícil de resistir. Preston pintaba imágenes de la vida que podrían tener juntos: viajes, cultura, pasión. Hablaba de su potencial, de su inteligencia, de todas las cosas que Marshall nunca parecía haber notado. «No es tan simple», dijo ella, aunque a las palabras les faltaba convicción. «Hay que pensar en Nate. Tiene 16 años, Marina. En 2 años, estará en la universidad de todos modos. No sacrifiques tu felicidad por alguien que apenas recordará tu sacrificio». La dura evaluación de su hijo la hirió, pero Preston tenía una manera de hacer que todo sonara lógico e inevitable.
Él había crecido rico, nunca le había faltado nada y nunca entendió el valor de la estabilidad y seguridad que Marshall proporcionaba. Deberíamos volver, dijo Marina, arreglándose el pelo y revisando su labial. La gente se dará cuenta. Esta noche, dijo Preston con firmeza. En mi casa. Dile que volverás a trabajar hasta tarde. Marina asintió, ya construyendo la mentira en su mente. El engaño se había convertido en una segunda naturaleza, cada invención más fácil que la anterior. Se decía a sí misma que merecía esta felicidad, que había sacrificado suficientes años siendo la perfecta esposa de militar y madre. El resto del día pasó en un torbellino de reuniones y llamadas telefónicas. Marina se sumergió en su trabajo con la dedicación que le había valido rápidos ascensos. Realmente amaba el desafío creativo del marketing, el pensamiento estratégico necesario para posicionar marcas y crear narrativas convincentes. Pero bajo su competencia profesional corría una corriente constante de ansiedad. Vivir una doble vida requería una atención meticulosa a los detalles, recordar qué mentiras había contado, asegurarse de que sus historias se mantuvieran consistentes, monitorear su comportamiento en busca de signos reveladores de engaño. Se había convertido en una experta en leer los estados de ánimo de Marshall, buscando señales de sospecha. Últimamente, él parecía más observador, haciendo más preguntas sobre su horario. Marina se decía a sí misma que era paranoia, pero los años de Marshall en las fuerzas especiales le habían dado una habilidad casi sobrenatural para detectar el engaño. A las 4:30 de la tarde, le envió un mensaje a Marshall sobre trabajar hasta tarde, usando su guión habitual sobre las demandas de los clientes y los plazos de presentación. Su respuesta fue breve: de acuerdo, conduce con cuidado. El condominio de Preston en el centro ocupaba los 2 últimos pisos de un edificio histórico reconvertido, todo ladrillo visto y ventanales del suelo al techo con vistas panorámicas de la ciudad. Era un mundo aparte de su hogar suburbano con sus fotos familiares y los trofeos de baloncesto de Nate. ¿Vino?, preguntó Preston, ya sacando una botella de Burdeos de su colección con control de temperatura. Por favor. Marina aceptó la copa con gratitud, acomodándose en su sofá de cuero italiano. Aquí, rodeada de la colección de arte cuidadosamente seleccionada y los muebles de diseño de Preston, podía pretender ser otra persona por completo. No la esposa de Marshall Ashley ni la madre de Nate, sino simplemente Marina, una mujer sofisticada merecedora de pasión y lujo. He estado pensando, dijo Preston, sentándose a su lado con su propia copa, en nosotros, en el futuro. Preston. Escúchame. Dejó su vino y tomó las manos de ella entre las suyas. Tengo 44 años, Marina. He estado casado y divorciado. Me he centrado en mi carrera. He vivido para mí mismo. Pero contigo, me he dado cuenta de lo que me he estado perdiendo. Quiero construir una vida juntos. La intensidad en sus ojos oscuros hizo que su pulso se acelerara. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te amo. Estoy diciendo que quiero casarme contigo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Estoy diciendo que quiero que dejes a Marshall y construyas algo real conmigo. A Marina se le cortó la respiración. El anillo era exquisito, un diamante de 3 quilates, de talla esmeralda, rodeado de piedras más pequeñas, montado en platino. Valía más que su coche, más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Es hermoso, susurró, su voz apenas audible. Pruébatelo. Con dedos temblorosos, Marina se deslizó el anillo en la mano derecha. Encajaba perfectamente, captando la luz de las costosas lámparas de Preston y proyectando reflejos de arcoíris por las paredes. No puedo llevarlo, dijo, aun mientras admiraba cómo se veía en su dedo. Todavía no. Entonces, ¿cuándo? La voz de Preston tenía un matiz de frustración. ¿Cuánto tiempo se supone que vamos a seguir escondiéndonos como adolescentes? Eres una mujer adulta, Marina. Tienes derecho a ser feliz. Necesito tiempo para averiguar cómo decírselo a Nate. ¿Cómo decírselo a Marshall? Las consideraciones prácticas la abrumaron como agua fría. El divorcio significaba abogados, acuerdos de custodia, liquidaciones financieras. Significaba destrozar la vida que había construido, herir a su hijo y enfrentar la reacción de Marshall. A pesar de su comportamiento tranquilo,
Marina conocía a su esposo lo suficiente como para entender que no era un hombre que aceptaría la traición con gracia. Su pasado militar le había enseñado a ver la lealtad como algo sagrado, y su amor por su familia era más profundo de lo que la mayoría de la gente podía imaginar. Prométeme que lo pensarás, dijo Preston, tomando el anillo de vuelta a regañadientes. Prométeme que no dejarás que el miedo te impida tener la vida que mereces. Marina asintió, aunque una parte de ella se preguntaba si se le estaba pidiendo que eligiera entre seguridad y pasión o entre dos versiones diferentes de sí misma. Con Marshall, era estable, responsable, segura. Con Preston, era deseada, sofisticada, viva. Mientras conducía a casa más tarde esa noche, el peso de la decisión la oprimía como una fuerza física. Los suburbios se veían diferentes a través de su parabrisas, más pequeños, más restrictivos, más ordinarios. Cada casa parecía la misma, cada césped perfectamente cuidado, cada vida siguiendo el mismo patrón predecible. Marshall estaba leyendo en su sillón cuando ella llegó, la lámpara de la sala de estar arrojando una luz cálida sobre sus rasgos curtidos. Levantó la vista cuando ella entró, sus ojos grises estudiando su rostro con una intensidad que una vez la había hecho sentir protegida pero que ahora se sentía invasiva. ¿Cómo te fue el día?, preguntó, cerrando su libro y prestándole toda su atención. Bien, productivo. La mentira salió fácil ahora, aunque sintió una punzada familiar de culpa por la preocupación en su voz. La presentación de Morrison va bien. Preston cree que tenemos una oportunidad real de conseguirlos. Se quitó los tacones, el mismo gesto que había realizado miles de veces, aunque ahora se sentía como interpretar un papel en una producción de la que ya no quería ser parte. Eso es bueno. Marshall se levantó, moviéndose hacia ella con la gracia silenciosa que marcaba todos sus movimientos. Pareces cansada. Por un momento, Marina se preguntó si él de alguna manera lo sabía, si su ojo entrenado podía ver a través de su fachada cuidadosamente construida hasta la verdad subyacente. Pero entonces él le besó la frente, el mismo gesto gentil que había realizado durante 15 años. Y se dio cuenta de que simplemente estaba siendo Marshall, protector, cariñoso, completamente devoto de su familia. Lo que hacía su traición aún más devastadora y aún más necesaria, porque en algún punto del camino, su devoción había comenzado a sentirse como una jaula, y la pasión de Preston se sentía como la llave de la libertad. Mientras subía a ducharse, Marina se vio en el espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada era hermosa, exitosa, viviendo una vida que la mayoría de la gente envidiaría. Pero detrás de sus ojos verdes yacía el peso de una elección que pronto destruiría todo lo que Marshall había trabajado para construir, todo lo que habían compartido juntos. Y por primera vez, Marina se preguntó si el precio de su felicidad podría ser demasiado alto para que todos los demás lo pagaran. Capítulo 3. El punto de quiebre. La llamada telefónica llegó a las 2:47 de la tarde. De un martes por la tarde, mientras Marshall revisaba los protocolos de seguridad para un nuevo cliente. Brett Weiss levantó la vista de la pantalla de su ordenador mientras el teléfono de Marshall zumbaba insistentemente en su escritorio. Ashley Security Solutions. Sr. ¿Ashley? Soy Patricia Collins de la escuela secundaria Jefferson. Soy la enfermera escolar. La atención total de Marshall se centró en la llamada de inmediato. Las enfermeras escolares no llamaban a los padres por problemas menores. ¿Qué pasa? Su hijo, Nate, ha resultado herido. Necesita venir al hospital de inmediato. Estamos en el General Memorial. ¿Qué pasó? Marshall ya estaba cogiendo sus llaves, haciendo un gesto a Brett para que lo siguiera. Tiene la mandíbula rota, señor. Ashley. Está consciente y estable, pero necesita llegar aquí lo antes posible. El viaje de 15 minutos al hospital pasó en un borrón de semáforos y pensamientos acelerados. La mente de Marshall repasaba posibilidades: lesión deportiva, accidente, pelea en la escuela. Ninguna de ellas lo preparó para lo que encontró en la sala de emergencias. Nate estaba sentado en una camilla de examen, con la cara hinchada y amoratada, la mandíbula visiblemente desalineada. Las lágrimas corrían por sus mejillas, aunque intentaba controlarlas. El hijo de Marshall había heredado la renuencia de su padre a mostrar vulnerabilidad. Papá, la voz de Nate salió distorsionada, amortiguada por la lesión y el aparato temporal que sostenía su mandíbula.
Estoy aquí, hijo. Marshall se acercó a su lado de inmediato, sus manos flotando con incertidumbre sobre los hombros de Nate, temeroso de causar más dolor. ¿Qué pasó? La historia salió en fragmentos vacilantes y dolorosos. Nate había decidido sorprender a su madre en el trabajo por su cumpleaños. Había ahorrado dinero de su trabajo a tiempo parcial para comprarle flores y había convencido a un amigo para que lo llevara al centro durante su hora de almuerzo. Fui a su oficina, logró decir Nate, cada palabra causándole claramente malestar, pero no estaba allí. La recepcionista dijo que estaba en una reunión con el señor King. Así que fui a buscarla, para sorprenderla. Los ojos de Nate se llenaron de nuevas lágrimas. Papá, la encontré, pero no estaba en una reunión. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Marshall ya sabía lo que su hijo había presenciado, pero necesitaba escucharlo todo. Estaban besándose. Más que besándose. La voz de Nate se quebró. Mamá estaba sobre su escritorio, y ellos estaban. Me quedé allí parado. No podía moverme. Las manos de Marshall se cerraron lentamente en puños a sus costados. 15 años de matrimonio, 15 años de confianza y devoción, y Marina había estado. El señor King me vio primero, continuó Nate, su joven voz temblando de trauma y confusión. Se enfadó. Muy enfadado. Apartó a mamá de un empujón y vino hacia mí. Dijo cosas sobre mamá que no puedo repetir. ¿Qué cosas? La voz de Marshall salió mortalmente silenciosa. Solo cosas horribles sobre cuánto tiempo llevaban juntos, sobre lo que ella le contaba de ti, de nosotros. Nate hizo una mueca al intentar hablar con más claridad. Estaba furioso de que los hubiera visto. Me agarró y me empujó contra la pared. Dijo que si le contaba a alguien lo que había visto, se aseguraría de que algo peor te pasara a ti. Las piezas del rompecabezas se encajaron en la mente de Marshall con una claridad cristalina. Las noches tardías, el comportamiento cuidadoso, la distancia en su matrimonio. Todo había sido una mentira. Marina había estado viviendo una doble vida. Y ahora su hijo había pagado el precio por descubrir la verdad. Fue entonces cuando me golpeó, dijo Nate, su mano moviéndose con cuidado hacia su mandíbula hinchada. No una bofetada, un puñetazo de verdad. Sabía cómo hacerme daño. La visión de Marshall se tiñó de rojo en los bordes. Su entrenamiento en las fuerzas especiales le había enseñado a compartimentar las emociones durante situaciones de crisis, pero la imagen de un hombre adulto golpeando a su hijo de 16 años amenazaba con desbordar su control. ¿Dónde estaba tu madre durante esto? Ella le gritaba que parara, pero no. No vino a ayudarme, papá. Solo se quedó allí llorando, diciéndole que lo había arruinado todo. La voz de Nate bajó a un susurro. Estaba más disgustada por haber sido descubierta que por qué me hubieran herido. ¿La doctora? Sarah Chin, la médica de la sala de emergencias, apareció junto al codo de Marshall. Señor Ashley, ¿puedo hablar con usted en privado? Salieron al pasillo, dejando a Nate con una enfermera que le estaba administrando analgésicos. Su hijo tiene una fractura de mandíbula, explicó la doctora. Chin. Es una fractura limpia, pero requerirá cirugía para alinearla y estabilizarla adecuadamente. Estamos hablando de 6 a 8 semanas de tiempo de recuperación. ¿Cirugía? La fractura está desplazada, lo que significa que los fragmentos de hueso no están alineados correctamente. Necesitamos insertar placas y tornillos de titanio para mantener todo en su lugar mientras sana. Sin cirugía, podría tener problemas permanentes con su mordida, el habla, incluso la función básica de la mandíbula. Marshall asintió, procesando la información con el mismo enfoque metódico que usaba para las reuniones informativas de misiones. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Tendremos que mantenerlo aquí durante la noche para observación. Las lesiones en la cabeza pueden ser complicadas, y queremos asegurarnos de que no haya un traumatismo cerebral subyacente. Mientras la doctora Chin se alejaba, Marshall se quedó en el estéril pasillo del hospital y sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él.
El hombre que una vez había jurado amar y proteger a Marina Ashley había desaparecido, reemplazado por alguien mucho más frío e infinitamente más peligroso. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Marina, trabajando hasta tarde de nuevo esta noche. ¿Te quiero? La mentira casual, enviada mientras su hijo yacía en una cama de hospital con la mandíbula rota causada por su amante, fue la gota que colmó el vaso. Marshall respondió, tómate tu tiempo. Luego llamó a Brett Weiss. Necesito que hagas algo por mí, dijo Marshall cuando Brett respondió. Todo lo que discutimos sobre Preston King. Necesito un informe completo, registros financieros, hábitos personales, propiedades, conexiones sociales, todo. Marshall, ¿qué? Alguien le puso las manos encima a mi hijo. Alguien le rompió la mandíbula. Y ese alguien va a pagar una deuda que se ha estado gestando durante 15 años. La voz de Brett se agudizó de inmediato. En Afganistán, había visto a Marshall en modo de combate antes. ¿Qué necesitas? Necesito saber todo sobre Preston King y Marina Ashley que ellos creen que nadie más sabe. Registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito, historial de viajes, lugares de reunión, todo. Marshall. Mi hijo está en una cama de hospital porque el amante de mi esposa decidió darle una lección a un chico de 16 años sobre guardar secretos. La voz de Marshall llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Quiero saber todo sobre ambos, y lo quiero para mañana por la noche. Lo tienes. Marshall regresó al lado de la cama de Nate, donde su hijo luchaba contra los efectos de los analgésicos pero perdía la batalla contra el agotamiento. Papá. La voz de Nate era apenas audible. Estoy aquí. ¿Vas a dejar a mamá? La pregunta atravesó a Marshall como una cuchilla. Su hijo, herido, traumatizado, enfrentando una cirugía mañana, estaba preocupado por el desmoronamiento del matrimonio de sus padres. No te preocupes por eso ahora, dijo Marshall suavemente. Solo concéntrate en mejorar. Pero lo que dijo el señor King. Sobre lo que mamá le contó de ti, de nuestra familia. Nuevas lágrimas se escaparon de los ojos hinchados de Nate. ¿Algo de eso era real? ¿Alguna vez fue feliz con nosotros? Marshall miró a su hijo, su carne y sangre, el centro de su universo, y tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. Hijo, quiero que me escuches con mucha atención. Lo que pasó hoy no fue tu culpa. Lo que viste, lo que te hicieron, nada de eso fue tu culpa. La voz de Marshall era firme, pero bajo la superficie, una furia fría estaba creciendo hasta convertirse en un rugido. Y te prometo esto, nadie volverá a hacerte daño. Nadie volverá a amenazar a nuestra familia. ¿Me entiendes? Nate asintió débilmente. Bien. Ahora, descansa un poco. Mañana, te arreglaremos la mandíbula, y luego. La sonrisa de Marshall fue todo dientes, sin calidez. Luego, vamos a cobrar algunas deudas que están muy atrasadas. Mientras Nate se dormía, Marshall se sentó en la silla de plástico del hospital y comenzó a planificar. Su entrenamiento militar no solo le había enseñado a luchar, le había enseñado a librar una guerra. Y lo que Marina y Preston King le habían hecho a su familia no era menos que una declaración de guerra. Habían traicionado su confianza, puesto en peligro a su hijo y destrozado todo lo que había trabajado para construir. Pensaron que podían esconderse detrás de mentiras y fachadas cuidadosamente construidas, pensaron que podían herir a su familia y salir impunes. Estaban a punto de aprender que Marshall Ashley había pasado 12 años aprendiendo a desmantelar enemigos que estaban mejor armados, mejor financiados y mejor conectados de lo que cualquiera de ellos podría esperar ser. Y a diferencia de sus misiones anteriores, esta era personal. El cazador había encontrado a su presa. Ahora venía la parte en la que Marshall Ashley siempre había destacado, la caza. Capítulo 4, Recopilación de inteligencia. Marshall Ashley se sentó en su oficina a las 5:47 de la madrugada, rodeado de una creciente colección de archivos, fotografías e impresiones digitales que pintaban un cuadro de traición más completo de lo que había imaginado. Brett Weiss había trabajado toda la noche, utilizando contactos en la policía, la banca y las telecomunicaciones para construir un perfil completo de la relación de Marina y Preston.
Dime qué encontraste, dijo Marshall, su voz llevando la misma intensidad controlada que había usado en las reuniones informativas previas a las misiones. Brett extendió los documentos sobre el escritorio de Marshall con la precisión de alguien que presenta pruebas para un caso judicial. Es peor de lo que pensábamos. Llevan juntos 8 meses, tal como sospechabas. Pero no es solo una aventura, Marshall. Han estado planeando irse juntos. El primer documento era un extracto bancario que mostraba una cuenta de ahorros conjunta abierta hacía 6 meses a nombre de Marina y Preston. El saldo mostraba $47.000 en depósitos, todos provenientes de la cuenta corriente personal de Marina. Ha estado desviando dinero de vuestra cuenta familiar, continuó Brett. Pequeñas cantidades al principio, 200 aquí, 300 allá. Nada que llamara la atención, pero todo suma. Marshall estudió el extracto con profesionalismo distante, archivando cada fecha y cantidad de transacción. Su esposa no solo había sido infiel, había estado robando sistemáticamente a su familia para financiar su plan de escape. Los registros de viaje muestran que se tomaron un fin de semana largo en Nueva York hace 6 semanas, dijo Brett, deslizando recibos de hotel y confirmaciones de aerolíneas. Se alojaron en The Plaza, vieron algunos espectáculos de Broadway, restaurantes caros, compras de lujo. Marina te dijo que estaba en una conferencia de marketing en Chicago ese fin de semana. Marshall recordaba ese fin de semana claramente. Se había encargado de Nate solo, manejando la recogida del entrenamiento de baloncesto y las compras del supermercado, orgulloso de su esposa por avanzar en su carrera. La traición era más profunda que la simple infidelidad. Era un engaño sistemático que lo había convertido en un cómplice inconsciente de su propia destrucción. Los registros telefónicos confirman el contacto diario, continuó Brett. Mensajes, llamadas, incluso algunas videollamadas a altas horas de la noche cuando tú supuestamente dormías. El teléfono de Marina muestra datos de GPS que la sitúan en el condominio de Preston al menos 3 noches a la semana durante los últimos 4 meses. La evidencia tecnológica pintaba el cuadro de una mujer que vivía una doble vida completa. Marshall había sido un soldado de carrera entrenado para leer personas y situaciones, pero su propia esposa lo había engañado durante meses sin levantar sospechas serias. ¿Alguna idea de qué desencadenó el descubrimiento de Nate ayer? De hecho, sí. Brett sacó una tableta que mostraba el calendario de trabajo de Preston. Ayer se suponía que era su revisión trimestral con los socios principales de Pinnacle. Marina sabía que estaría en reuniones toda la tarde, así que probablemente pensó que estaban a salvo. La visita sorpresa de Nate fue solo mala suerte. Marshall estudió la cronología, entendiendo ahora por qué Preston había reaccionado tan violentamente. El hombre había sido sorprendido en una posición comprometedora que podría destruir su carrera y reputación, y había arremetido contra la única persona que no podía defenderse, un chico de 16 años. ¿Y qué hay del pasado de Preston? Mencionaste lagunas en su historial laboral. Ahí es donde se pone interesante. La expresión de Brett se oscureció. Preston King no es exactamente el ejecutivo sofisticado que pretende ser. Su verdadero nombre es Preston Quick, y creció en una familia de clase trabajadora en Detroit. Cambió su nombre cuando se mudó a Chicago hace 12 años. Brett desplegó una serie de documentos, registros judiciales, informes policiales, expedientes laborales que contaban una historia muy diferente a la personalidad profesional cuidadosamente elaborada de Preston. 2 arrestos por violencia doméstica en Michigan. Ambos cargos retirados cuando las víctimas se negaron a presentar cargos. Un patrón de manipular a mujeres, conseguir que lo apoyen financieramente y luego seguir adelante cuando el dinero se agotaba. El expediente de divorcio de su exesposa incluye acusaciones de abuso emocional y físico. Marshall absorbió esta información con una comprensión creciente. Preston no era solo un hombre teniendo una aventura, era un depredador que se especializaba en atacar a mujeres exitosas y vulnerables. Marina, a pesar de su inteligencia y éxito profesional, se había convertido en su última presa. Las lagunas laborales corresponden a momentos en los que vivía de las mujeres que manipulaba, continuó Brett. Ha hecho esto antes, Marshall, varias veces. Marina no es especial para él. Es solo la siguiente fuente de ingresos y estatus. La revelación cambió algo en la percepción de Marshall sobre la situación.
Su esposa no solo era infiel, estaba siendo victimizada por alguien que había hecho una carrera de la manipulación financiera y emocional. No excusaba su traición, pero proporcionaba inteligencia crucial sobre los métodos y motivaciones de Preston. Situación financiera actual: Preston está endeudado hasta el cuello. El condominio, el coche, el estilo de vida caro, todo está financiado. Gana buen dinero en Pinnacle, pero gasta más de lo que gana. Marina ha estado complementando sus ingresos sin darse cuenta, pagando cenas y viajes que ella cree que son gestos románticos. Marshall estudió las fotografías que Brett había tomado del edificio de Preston, sus rutinas diarias, sus conexiones sociales. El hombre seguía patrones predecibles: gimnasio todas las mañanas a las 6 de la mañana, almuerzo en el mismo restaurante de lujo 3 veces por semana, copas en un exclusivo bar del centro la mayoría de los viernes por la noche. ¿Seguridad en su edificio? Mínima. Acceso con tarjeta al garaje y al vestíbulo, pero sin guardias, sin cámaras en las escaleras. El ático tiene un ascensor privado, pero no es seguro. Solo requiere una tarjeta de acceso que es fácil de duplicar. Marshall asintió, su mente ya trabajando en varios escenarios. La aparente sofisticación de Preston era en gran medida superficial, por debajo, era solo otro depredador que se había acostumbrado a operar sin consecuencias. ¿Y los planes de Marina? Brett dudó antes de responder. Marshall, necesitas ver esto. Sacó un intercambio de correos electrónicos impreso entre Marina y Preston, recuperado de los archivos eliminados del ordenador de trabajo de Marina. D. m.asley@pinnaclecom.com. Para p.kin@pinnaclecom.com. Asunto: nuestro futuro. Preston. He estado pensando en lo que dijiste anoche. Tienes razón. No puedo seguir viviendo esta doble vida para siempre. Marshall merece honestidad, y Nate merece algo mejor que una madre que miente todos los días. Quiero decírselo a ambos este fin de semana. Sé que será difícil, pero no podemos construir algo real sobre una base de engaño. ¿Te quiero? Quiero que nuestra vida juntos comience correctamente. Tuya para siempre. Marina. D. p.kin@pinnaclecom.com. Para m.asley@pinnaclecom.com. Asunto: nuestro futuro. Marina. Me alegra que estés lista para dar este paso. Ambos sabemos que Marshall hará esto lo más difícil posible. Los militares no manejan bien la derrota. Prepárate para que luche agresivamente en el acuerdo de divorcio. Por eso creo que deberíamos acelerar nuestro cronograma. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrá él para prepararse financiera y legalmente. ¿Has pensado más en la oportunidad de Portland? Con mis contactos allí, podríamos empezar de cero los dos. Nueva ciudad, nuevas oportunidades, nueva vida juntos. Tus habilidades de marketing serían perfectas para la industria tecnológica de allí. Yo también te quiero. Pronto, no tendremos que escondernos más. P. Marshall leyó el intercambio 2 veces, procesando el alcance total de su planificación. Marina no solo estaba teniendo una aventura, se estaba preparando para dejarlo y llevarse a Nate al otro lado del país para comenzar una nueva vida con Preston. La cronología sugería que habían planeado decírselo este fin de semana, solo 3 días después de que Preston hubiera agredido violentamente a su hijo. Hay más, dijo Brett en voz baja. Sacó un documento legal, un acuerdo de consulta con un abogado de divorcios de Portland firmado por Marina Asley. Contactó a un abogado hace 2 semanas. Consulta inicial sobre división compleja de activos y acuerdos de custodia interestatales. Las notas del abogado sugieren que buscaba asesoramiento sobre cómo minimizar los derechos parentales de Marshall y maximizar su parte de los activos conjuntos. La última pieza del rompecabezas cayó en su lugar. Marina no solo lo estaba dejando, estaba planeando llevarse todo lo que pudiera, incluido su hijo, y desaparecer al otro lado del país con un hombre que se especializaba en manipular y descartar mujeres. Marshall se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina, mirando la ciudad donde su esposa y su amante creían que estaban orquestando su caída sin su conocimiento. Durante 8 meses, habían estado planeando, conspirando, preparándose para destruir todo lo que él había construido y dejarlo sin nada.
Pero habían cometido un error crítico en sus cálculos. Habían asumido que Marshall Ashley era solo otro esposo civil que reaccionaría con devastación emocional y desafíos legales. No tenían ni idea de lo que 12 años en las fuerzas especiales le habían enseñado sobre planificación estratégica, seguridad operativa y la destrucción sistemática de activos enemigos. Brett, dijo Marshall sin darse la vuelta, ¿cuánto tiempo te llevaría organizar una vigilancia electrónica completa sobre ambos? 24 horas. Pinchazos telefónicos, monitoreo de correos electrónicos, rastreo por GPS, vigilancia de audio en sus 2 casas y oficinas. Hazlo. Quiero saber cada conversación, cada plan, cada movimiento que hagan. Marshall se volvió para enfrentar a su amigo más antiguo y aliado de mayor confianza. Y luego quiero que me ayudes a diseñar algo especial para ellos. ¿Qué tipo de especial? La sonrisa de Marshall era más fría que una mañana de invierno en Afganistán. Del tipo que les enseñará la diferencia entre un esposo civil y un operador de fuerzas especiales que pasó 12 años aprendiendo a desmantelar enemigos. Marshall, sé que estás enfadado. Enfadado no empieza a describir lo que estoy, Brett. Le rompieron la mandíbula a mi hijo. Han estado robando a mi familia. Planean llevarse a mi hijo al otro lado del país y dejarme sin nada. La voz de Marshall permaneció perfectamente controlada, lo que de alguna manera la hacía más intimidante que si hubiera gritado. Pero no voy a reaccionar emocionalmente. Voy a planificar metódicamente, ejecutar con precisión y asegurarme de que entiendan exactamente lo que les ha costado. Brett estudió el rostro de su amigo, reconociendo la transformación que había presenciado en zonas de combate. Marshall Ashley, el devoto esposo y padre, fue temporalmente apartado, reemplazado por la mente estratégica que había completado con éxito docenas de misiones de alto riesgo contra pronósticos imposibles. ¿Qué necesitas que haga? Todo lo que acabamos de discutir, vigilancia completa, planificación detallada y sincronización perfecta. Marshall regresó a su escritorio, ya comenzando a esbozar los parámetros operativos. Preston King y Marina Ashley creen que están jugando al ajedrez con alguien que no conoce las reglas. Están a punto de aprender que yo he estado jugando a este juego mucho más tiempo que ellos. Levantó la vista de sus notas, sus ojos grises reflejando el tipo de determinación fría que lo había hecho legendario entre su antigua unidad. Y cuando termine, entenderán por qué mi antiguo oficial al mando siempre decía que Marshall Ashley cobra cada deuda por completo, con intereses. Capítulo 5. Tendiendo la trampa. Marina Ashley estaba en el baño de su casa suburbana a las 6:15 de la mañana, mirándose al espejo y tratando de convencerse de que todo iba según lo planeado. La llamada del hospital la noche anterior había hecho añicos su ilusión de control, obligándola a enfrentar la realidad de que su doble vida cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. La cirugía de Nate había sido un éxito. Su mandíbula ahora estaba unida con placas de titanio y alambre quirúrgico. Pero la mirada en los ojos de Marshall cuando ella finalmente llegó al hospital la había helado hasta los huesos. Había sido educado, incluso considerado, preguntándole por su día y aceptando sus explicaciones sobre reuniones urgentes con clientes. Pero algo fundamental había cambiado en su comportamiento. Su esposo sospechaba. Buenos días, dijo Marshall mientras ella entraba a la cocina, su voz con el mismo tono cálido que había tenido durante 15 años. Estaba haciendo café, ya vestido con su atuendo casual de negocios, pareciendo en todo momento el exitoso consultor de seguridad en lugar del operador de fuerzas especiales que una vez fue. ¿Cómo está Nate?, preguntó Marina, aceptando la taza que él le ofrecía. La rutina doméstica se sentía surrealista dado lo que sabía sobre el arrebato violento de Preston el día anterior. Incómodo, pero sanará. ¿La doctora? Shin dice que debería poder comer alimentos blandos la próxima semana. Los ojos grises de Marshall estudiaron su rostro con lo que parecía una preocupación genuina. Pareces cansada. ¿Noche larga en la oficina? La pregunta se sintió cargada, aunque Marina no pudo precisar por qué. La presentación de Morrison. Preston está presionando mucho por la perfección en esta. Marshall asintió con simpatía. ¿Cliente importante? Podría serlo. Preston cree que podría llevar a una gran expansión de nuestros servicios. La mentira salió fácil, aunque Marina notó que la expresión de Marshall no cambió cuando mencionó el nombre de Preston.
Ni un destello de reconocimiento, ni una tensión alrededor de sus ojos. Eso es genial, cariño. Has trabajado muy duro para construir tu carrera. La conversación se sentía normal, casi nostálgica en su cómoda familiaridad. Por un momento, Marina se preguntó si estaba cometiendo un error, si estaba desechando algo precioso por la emoción de algo incierto. Entonces su teléfono vibró con un mensaje de Preston: no puedo dejar de pensar en ti. Almuerzo hoy. La emoción familiar la recorrió, recordándole por qué había comenzado esta relación en primer lugar. Preston la hacía sentir viva de maneras que había olvidado que eran posibles. Debería irme, dijo Marina, recogiendo su bolso y el maletín del portátil. Otro día largo. Conduce con cuidado, dijo Marshall, besándole la frente con el mismo afecto gentil que había mostrado durante años. ¿Te quiero? Yo también te quiero, respondió Marina automáticamente, las palabras sintiéndose cada vez más huecas. Lo que ella no sabía era que Brett Weiss estaba sentado en una furgoneta de vigilancia a 2 manzanas de distancia, monitoreando la conversación a través de los micrófonos inalámbricos que Marshall había instalado en toda su casa la noche anterior. Cada palabra, cada tono, cada mentira casual estaba siendo grabada y analizada. En Pinnacle Communications, Marina se sumergió en trabajo legítimo con la concentración de alguien que intenta huir de sus propios pensamientos. La cuenta de Morrison era real, y ella realmente creía que el enfoque estratégico de Preston podría ganarles el contrato. Era una de las pocas cosas veraces en su vida últimamente. A las 11:47 de la mañana, Preston apareció en la puerta de su oficina con su sonrisa característica y su traje caro. Sala de conferencias, B, sugirió, usando su código establecido. Marina asintió, recogiendo su bloc de notas y siguiéndolo por el pasillo. Para cualquier observador, parecían 2 profesionales dirigiéndose a una reunión de negocios rutinaria. Lo que no sabían era que Brett había accedido al edificio de Pinnacle la noche anterior, instalando equipo de vigilancia de audio y vídeo en la sala de conferencias B y en otros 6 lugares del edificio. Cada momento íntimo, cada conversación susurrada, cada discusión estratégica sobre su futuro estaba siendo capturada con detalle de alta definición. ¿Cómo está Nate?, preguntó Preston en el momento en que la puerta se cerró, aunque su tono sugería más preocupación por posibles complicaciones que un cuidado genuino por el bienestar del chico. Se recuperará. Marshall no sospecha nada. Cree que fue un accidente fortuito en la escuela. El alivio de Preston fue visible. Bien. No podemos permitirnos complicaciones ahora. No cuando estamos tan cerca de hacer esta transición. Sobre eso, dijo Marina, sentándose en una silla frente a él. He estado pensando en el cronograma. Quizás deberíamos ir un poco más despacio. Asegurarnos de que Nate esté completamente recuperado antes de hacer cambios importantes. La expresión de Preston se oscureció. Marina, ya hemos discutido esto. Cuanto más esperemos, más oportunidades tendrá Marshall de descubrir lo que está sucediendo. Tú misma dijiste que ha estado haciendo más preguntas últimamente. Pero si se lo decimos este fin de semana. Si se lo decimos este fin de semana, controlamos la narrativa. Explicamos que nos hemos enamorado, que queremos construir una vida juntos, que esto no es culpa de nadie. Es simplemente cómo se desarrolla la vida a veces. Preston se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Pero si él descubre la verdad por su cuenta, si tiene tiempo para investigar y planificar, podría ponernos las cosas muy difíciles a ambos. Marina sintió la atracción familiar de la lógica y el carisma de Preston. Tenía una manera de hacer que situaciones emocionales complejas sonaran como simples decisiones de negocios, reduciendo el desorden de las relaciones humanas a consideraciones estratégicas. La oportunidad de Portland no esperará para siempre, continuó Preston. Mi contacto allí está entusiasmado con la idea de incorporarnos a los dos, pero necesitan un compromiso pronto. Nuevo comienzo, nueva ciudad, nueva vida juntos. ¿No es eso lo que hemos estado planeando? Lo es, dijo Marina, aunque la incertidumbre nublaba su voz. Es solo que... ver a Nate herido ayer, ver lo preocupado que estaba Marshall, hace que todo esto se sienta más real, más complicado. La paciencia de Preston se estaba agotando claramente. Marina, no puedes tenerlo todo.
No puedes construir un futuro conmigo mientras te aferras a tu pasado con Marshall. En algún momento, tienes que elegir. He elegido, dijo Marina, aunque su voz carecía de convicción. Solo quiero hacer esto bien. Quiero minimizar el daño para todos los involucrados. No hay manera de hacer esto sin causar daño, dijo Preston sin rodeos. Ese es el precio de vivir auténticamente. A veces tienes que herir a la gente a corto plazo para crear una felicidad genuina a largo plazo. La conversación continuó durante otros 20 minutos, con Preston desmantelando sistemáticamente las dudas de Marina y reforzando su compromiso con sus planes. Era un maestro de la manipulación emocional, sabiendo exactamente qué botones presionar para hacerla sentir culpable por dudar y emocionada por su futuro juntos. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que cada palabra se transmitía en tiempo real a Marshall Ashley, que estaba sentado en su oficina al otro lado de la ciudad, escuchando con el profesionalismo distante de alguien que realiza un análisis de inteligencia sobre objetivos enemigos. Brett, dijo Marshall a través de su auricular, ¿estás recibiendo todo esto? Cada palabra. La calidad del vídeo también es excelente. Tendremos documentación clara de toda su relación si es necesario para procedimientos legales. Bien. ¿Cuál es el horario de Preston para el resto del día? Almuerzo con clientes reales a la 1 de la tarde. Conferencia telefónica con Portland a las 3 de la tarde. Copas con Marina a las 6 de la tarde. En ese lugar de lujo de la Quinta Avenida. Marshall tomó notas en su bloc de notas, cruzando el horario de Preston con su propio cronograma operativo. ¿Y Marina? Reuniones consecutivas hasta las 4 de la tarde. Luego ha bloqueado tiempo para trabajo administrativo hasta las 7 de la tarde. Es cuando suele ir a casa de Preston. Perfecto. Marshall se reclinó en su silla, estudiando las fotos de vigilancia que Brett había tomado del edificio de Preston, sus rutinas diarias, sus vulnerabilidades de seguridad. Creo que es hora de que nos presentemos al señor King. ¿Qué tienes en mente? La sonrisa de Marshall fue totalmente depredadora. Algo educativo. Preston parece disfrutar dando lecciones a personas que no pueden defenderse. Creo que es hora de que aprenda lo que se siente al estar en el otro extremo de esa lección en particular. Marshall, si estás pensando en una confrontación física. No estoy pensando en nada ilegal o rastreable, dijo Marshall con calma. Pero Preston King agredió a mi hijo y planea robar a mi familia. Él lo ha hecho personal, y ahora va a aprender la diferencia entre intimidar a un chico de 16 años y tratar con alguien que realmente sabe cómo defenderse. ¿Cuál es el plan? Marshall se levantó y caminó hacia su mapa de la ciudad en la pared, estudiando las ubicaciones del apartamento de Preston, su gimnasio, sus restaurantes favoritos, su edificio de oficinas. Cada detalle había sido catalogado, cada patrón analizado, cada vulnerabilidad identificada. Esta noche, Preston va a recibir un mensaje, dijo Marshall en voz baja. Nada ilegal, nada rastreable, pero algo que le hará entender que sus acciones tienen consecuencias. Y luego vamos a observar cómo reacciona cuando se dé cuenta de que ya no es el cazador. Es la presa. ¿Y Marina? La expresión de Marshall se endureció. Marina va a aprender que traicionar a Marshall Ashley no es tan simple como presentar los papeles del divorcio y mudarse a Portland. Va a descubrir que 15 años de matrimonio significan que sé todo sobre ella, sus miedos, sus debilidades, sus vulnerabilidades más profundas. Esto empieza a sonar como guerra psicológica. Eso es exactamente lo que es, confirmó Marshall. Preston y Marina creen que son lo suficientemente sofisticados como para manipularme y destruir a mi familia. Están a punto de aprender que la guerra psicológica es algo que estudié a nivel de posgrado en algunas aulas muy implacables. Brett estudió el rostro de su amigo, reconociendo el cálculo frío que había hecho legendario a Marshall Ashley entre su antigua unidad. ¿Y cuándo termine? Cuando termine, entenderán que las acciones tienen consecuencias, que traicionar la confianza de alguien tiene un precio y que Marshall Ashley siempre cobra sus deudas por completo. Marshall regresó a su escritorio y comenzó a esbozar los detalles operativos con la misma precisión metódica que una vez había usado para planificar misiones militares. Preston King y Marina Ashley habían iniciado una guerra que no entendían contra un oponente al que habían subestimado gravemente. Ahora, la verdadera educación estaba a punto de comenzar.
Capítulo 6. El primer golpe. Preston King salió de su gimnasio en el centro a las 7:23 de la tarde, las endorfinas de su entrenamiento mezclándose con la anticipación por su velada con Marina. Había logrado convencerla de superar sus dudas sobre su cronograma, y ella había aceptado tener la conversación con Marshall este fin de semana. Para el lunes, estarían haciendo las maletas para Portland, dejando atrás las complicaciones de la vida familiar suburbana por la sofisticada existencia urbana que Preston siempre había anhelado. El garaje de estacionamiento debajo de su edificio estaba casi vacío, la mayoría de los residentes habiendo regresado del trabajo horas antes. El BMW de Preston estaba aparcado en su lugar asignado cerca del ascensor, reflejando las luces fluorescentes del techo en su superficie pulida. Estaba buscando sus llaves cuando notó el sobre metido bajo el limpiaparabrisas. Preston miró alrededor del garaje vacío, confirmando que estaba solo antes de recuperar el sobre. Su nombre estaba escrito en el frente en letras de imprenta. Sin remitente, sin matasellos. Dentro había una sola fotografía y una breve nota. La fotografía mostraba a Preston y Marina en la sala de conferencias B de Pinnacle Communications, claramente enfrascados en una conversación íntima. La calidad de la imagen era profesional, obviamente tomada con equipo de vigilancia de alta gama. La marca de tiempo mostraba que había sido tomada apenas 6 horas antes. La nota era breve y directa. Preston. Las acciones tienen consecuencias. Los secretos tienen fecha de caducidad. Los chicos de 16 años merecen algo mejor que tener la mandíbula rota por cobardes. Esta es tu única advertencia. Un observador preocupado. Las manos de Preston temblaron mientras leía la nota por segunda vez. Alguien sabía de su relación con Marina. Alguien los había estado observando, documentando su aventura con equipo de vigilancia de grado profesional. Alguien sabía que él era responsable de la lesión de Nate. ¿Pero quién? ¿Y qué querían? La mente de Preston repasó las posibilidades. El espionaje corporativo siempre era una preocupación en la industria publicitaria, pero esto se sentía más personal. La referencia a la mandíbula rota de Nate sugería a alguien con conocimiento interno del incidente de ayer. Un pensamiento horrible se le ocurrió, ¿y si Marshall Ashley ya lo sabía todo? No, eso era imposible. El comportamiento de Marshall en el hospital había sido completamente normal. Padre preocupado, esposo comprensivo, sin indicios de sospecha o ira. Si hubiera sabido de la aventura, habría habido señales. Los militares no eran conocidos por su sutileza emocional. Preston condujo hasta su apartamento penthouse con una cautela inusual, revisando su espejo retrovisor constantemente y tomando una ruta indirecta a través del tráfico del centro. La sensación de ser observado era abrumadora, aunque no vio nada sospechoso. Su apartamento, normalmente un santuario de lujo cuidadosamente seleccionado, ahora se sentía expuesto y vulnerable. Preston cerró todas las persianas y verificó 2 veces las cerraduras de la puerta antes de servirse una copa grande de vino e intentar pensar lógicamente en su situación. Alguien sabía de su relación con Marina. Eso estaba claro, pero sus motivos seguían sin estar claros. La nota mencionaba la lesión de Nate pero no hacía demandas ni amenazas específicas. Era presión psicológica en lugar de confrontación directa, casi como una estrategia militar. La sangre de Preston se heló mientras las piezas de información encajaban en su mente. Marshall Ashley era ex-fuerzas especiales. Había pasado 12 años en inteligencia militar y operaciones especiales antes de iniciar su negocio de consultoría de seguridad. Si alguien tenía las habilidades y los recursos para llevar a cabo operaciones de vigilancia sofisticadas, sería Marshall. Pero eso significaba que Marshall lo sabía todo, sobre la aventura, sobre los planes de Preston de llevarse a Marina a Portland, sobre su violenta confrontación con Nate. Y si Marshall lo sabía todo, ¿por qué estaba jugando a este juego del gato y el ratón en lugar de enfrentarlos directamente? El teléfono de Preston vibró con un mensaje de Marina: llego tarde. Estaré allí en 20 minutos. Miró el mensaje, de repente inseguro de todo. ¿Marina seguía ignorando el conocimiento de Marshall? ¿O era parte de un elaborado engaño? ¿Había estado pasando información a su esposo todo el tiempo? La paranoia era abrumadora, pero Preston se obligó a pensar con claridad. Si Marshall supiera de la aventura,
ya habría actuado. Los militares eran directos, confrontacionales. No se involucraban en una sutil guerra psicológica contra civiles. Más probablemente, la fotografía había sido tomada por un investigador privado contratado por otra persona. Quizás una amiga de Marina del trabajo había notado su relación y decidido causar problemas. O tal vez una de las exnovias de Preston buscaba venganza por su relación fallida. Para cuando Marina llegó a su apartamento, Preston se había convencido de que la situación era manejable. Quienquiera que hubiera tomado la fotografía estaba tratando de intimidarlo, pero no habían hecho ninguna demanda o amenaza específica. Probablemente solo era alguien buscando información o tratando de crear drama. Parece extenso, observó Marina al entrar a su apartamento, notando inmediatamente su estado de agitación. Solo un día largo, dijo Preston, decidiendo no mencionar la fotografía. No tenía sentido poner paranoica a Marina cuando estaban tan cerca de ejecutar sus planes. ¿Cómo estuvo tu noche con Marshall? Normal. Ayudó a Nate con sus deberes, me preguntó por mi día. La misma rutina de siempre. Marina aceptó la copa de vino que Preston le ofreció. Todavía no puedo creer que no sospeche nada. A veces pienso que es completamente ajeno a lo que sucede a su alrededor. Preston asintió, aunque la fotografía en su maletín sugería lo contrario. ¿Le diste más vueltas a nuestra conversación de esta tarde? Lo hice, y tienes razón. No podemos seguir posponiendo esto para siempre. La voz de Marina llevaba una nueva resolución. Se lo voy a decir este fin de semana. Sobre nosotros, sobre Portland, sobre todo. ¿Estás segura de que estás lista para eso? Tan lista como lo estaré jamás. Marina se acercó a él en el sofá, sus ojos verdes reflejando una mezcla de determinación y miedo. Marshall merece honestidad, aunque le duela, y nosotros merecemos una oportunidad de construir algo real juntos. Preston sintió una oleada de triunfo mezclada con alivio. A pesar de su paranoia por la fotografía, sus planes seguían en marcha. Para el lunes, estarían libres de Marshall Ashley y de las complicaciones de la vida familiar suburbana. Lo que Preston no sabía era que Marshall estaba sentado en su propia sala de estar al otro lado de la ciudad, escuchando toda su conversación a través del equipo de vigilancia que Brett había instalado en el apartamento de Preston. Cada palabra de su traición, cada detalle de sus planes, cada desestimación casual del bienestar de su familia estaba siendo grabada para la posteridad. Brett, dijo Marshall a través de su auricular inalámbrico, la fase 1 está completa. ¿Cómo está reaccionando Preston a nuestro pequeño regalo? Exactamente como se predijo, paranoico, sospechoso, pero no del todo listo para abandonar sus planes. Está tratando de convencerse de que no es una amenaza seria. Bien. Eso significa que la fase 2 será aún más efectiva. Marshall tomó notas en su bloc de notas, rastreando el estado psicológico de Preston como un científico que monitorea un experimento. ¿Y Marina? Sigue completamente ajena. No tiene idea de que sabes algo sobre su aventura o sus planes. Marshall asintió, estudiando el mapa táctico que había extendido sobre su mesa de centro. Alfileres rojos marcaban el apartamento de Preston, la oficina de Marina y sus lugares de reunión habituales. Alfileres azules mostraban las posiciones de los equipos de vigilancia de Brett. Alfileres verdes indicaban los lugares donde se desarrollaría la fase 2 mañana. Recuerda, dijo Marshall en voz baja, esto no es por venganza. Es por justicia. Le rompieron la mandíbula a mi hijo, traicionaron mi confianza y planearon robar a mi familia. Ahora van a aprender lo que cuesta hacerse enemigo de alguien que pasó 12 años aprendiendo a desmantelar a personas que se creían intocables. ¿Cuál es el siguiente movimiento? La sonrisa de Marshall fue más fría que una mañana de invierno. Mañana, Preston King va a descubrir que la presión psicológica fue solo el movimiento de apertura. Mañana, va a aprender la diferencia entre intimidar a un chico de 16 años y tratar con alguien que realmente sabe cómo defenderse. ¿Y Marina? Marina va a aprender que traicionar 15 años de matrimonio no es tan simple como mudarse a Portland y empezar de cero. Va a descubrir que algunas deudas te siguen a donde quiera que vayas. Mientras Preston y Marina continuaban su conversación en su apartamento, completamente inconscientes de que estaban siendo monitoreados, Marshall comenzó los preparativos finales para la fase 2 de su operación.
Para mañana por la noche, ambos entenderían que sus planes cuidadosamente construidos estaban edificados sobre unos cimientos que estaban a punto de colapsar por completo. Y Marshall Ashley finalmente comenzaría a cobrar la deuda que Preston King había creado cuando decidió ponerle las manos encima a un chico de 16 años que no podía defenderse. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. El cazador se convierte en presa. La rutina matutina del miércoles de Preston King se vio interrumpida antes incluso de que llegara a su oficina. Los neumáticos de su BMW habían sido rajados durante la noche. No vandalismo al azar, sino cortes precisos que aseguraban que el coche fuera inconducible pero no obviamente saboteado. Para observadores casuales, parecía desgaste de neumáticos caros. Pero Preston sabía que no era así. Alguien estaba intensificando las cosas. El viaje en taxi a Pinnacle Communications le dio tiempo para pensar, pero cada conclusión conducía a la misma posibilidad aterradora. Marshall Ashley lo sabía todo y estaba llevando a cabo una campaña psicológica sistemática diseñada para quebrantarlo antes de pasar a la confrontación directa. Señor King, su secretaria levantó la vista nerviosamente cuando él entró en la oficina. Ha habido un problema con su ordenador. Dice que hubo algún tipo de brecha de seguridad durante la noche. La presión arterial de Preston se disparó. ¿Qué tipo de brecha? Aún no están seguros. Todos sus archivos están intactos, pero alguien accedió a su cuenta de correo electrónico desde una dirección IP externa. Quieren entrevistarlo sobre posibles vulnerabilidades de seguridad. Preston asintió sombríamente, comprendiendo que sus comunicaciones privadas con Marina probablemente estaban ahora en manos enemigas. Quienquiera que lo estuviera atacando había pasado de la vigilancia a la guerra cibernética activa. Señor, continuó su secretaria, claramente incómoda, también hay un caballero aquí para verlo. Dice que es sobre una consulta de seguridad para la compañía de administración de su edificio. Los instintos de Preston gritaron peligro, pero rechazar a un visitante de negocios legítimo levantaría más preguntas que aceptar la reunión. Hágale pasar. El hombre que entró en la oficina de Preston era anodino en todos los sentidos: estatura media, complexión promedio, vestido de manera conservadora con un traje gris que podría haber salido de cualquier gran almacén. Su rostro era completamente olvidable, el tipo de apariencia que los operativos de inteligencia especializados cultivan para mezclarse en cualquier entorno. Señor King, soy Cameron Silva de Titan Security Solutions. El apretón de manos del hombre fue firme pero no agresivo, su sonrisa profesional pero no cálida. Entiendo que vive en el edificio Meridian en el centro. Así es. Preston permaneció de pie, cada instinto diciéndole que esta no era una llamada de ventas ordinaria. Hemos sido contratados por la compañía de administración de su edificio para evaluar las vulnerabilidades de seguridad de los residentes de alto perfil. Incidentes recientes en edificios similares han generado preocupaciones sobre la seguridad personal y la protección de la privacidad. ¿Qué tipo de incidentes? La expresión de Cameron se tornó seria. Robos, acoso, operaciones de vigilancia sofisticadas dirigidas a profesionales exitosos. Personas en su posición, ejecutivos de publicidad, consultores financieros, cualquiera con acceso a información valiosa o clientes de alto perfil se han convertido en objetivos atractivos para diversas empresas criminales. Preston sintió que su paranoia se cristalizaba en certeza. Esto no era una coincidencia. El momento era demasiado perfecto, la redacción demasiado directa. Alguien le estaba enviando un mensaje a través de este supuesto consultor de seguridad. ¿Qué recomendaría?, preguntó Preston, probando su teoría. Una evaluación de seguridad completa de su residencia, incluyendo medidas de contravigilancia electrónica, controles de acceso mejorados y protocolos de protección personal. Cameron le entregó una tarjeta de presentación que parecía completamente legítima. Nos especializamos en proteger a clientes que pueden no darse cuenta de que están siendo atacados hasta que la situación se vuelve aguda. La palabra aguda quedó suspendida en el aire como una amenaza. Preston estudió la tarjeta de presentación, notando que Titan Security Solutions tenía el mismo código de área que Ashley Security Solutions. ¿Qué tan pronto podría comenzar esta evaluación? Podríamos empezar de inmediato. De hecho, dada la sofisticación de algunas operaciones recientes que hemos detectado, recomendaría comenzar esta noche. Los equipos de vigilancia a menudo intensifican sus actividades después del horario laboral,
cuando asumen que sus objetivos son más vulnerables. Las manos de Preston temblaron casi imperceptiblemente mientras procesaba las implicaciones. Si este hombre estaba conectado con Marshall Ashley y Preston ahora estaba seguro de que lo estaba, entonces su apartamento ya estaba comprometido. Su teléfono, su ordenador, sus conversaciones más privadas con Marina probablemente estaban siendo monitoreadas por personas que sabían exactamente cómo aprovechar esa información. Tendré que consultarlo con la compañía de administración de mi edificio, dijo Preston, tratando de ganar tiempo para pensar. Por supuesto. La sonrisa de Cameron nunca flaqueó. Aunque quizás quiera darse prisa. Nuestra inteligencia sugiere que quienquiera que lo haya estado observando planea intensificar sus operaciones muy pronto, posiblemente este mismo fin de semana. Este fin de semana, cuando Preston y Marina planeaban contarle a Marshall sobre su relación y su mudanza a Portland. El momento no podía ser una coincidencia. Agradezco la información, dijo Preston con cuidado. Estaré en contacto. Excelente. Y señor. King Cameron se detuvo en la puerta de la oficina, quizás quiera reconsiderar cualquier plan de viaje que tenga para el futuro inmediato. Las personas que se sienten acorraladas a veces toman decisiones desesperadas que ponen en riesgo a transeúntes inocentes. Después de que Cameron se fue, Preston se sentó pesadamente en su silla de ejecutivo, tratando de procesar el alcance total de lo que estaba sucediendo. Marshall Ashley lo sabía todo. Estaba llevando a cabo una sofisticada campaña de guerra psicológica diseñada para desestabilizar la confianza de Preston e interrumpir sus planes. Y tenía los recursos y la experiencia para cumplir cualquier amenaza que decidiera hacer. El teléfono de Preston vibró con un mensaje de Marina: reunión de emergencia con el cliente Morrison. No podré reunirme para almorzar. Lo siento. Pero Preston conocía a Marina lo suficiente como para detectar los sutiles cambios en su estilo de mensajes. El mensaje se sentía diferente, más formal, menos íntimo. O estaba genuinamente abrumada por el trabajo, o estaba empezando a sentir que su relación había atraído una atención no deseada. A las 2:30 de la tarde, los peores temores de Preston se confirmaron cuando su exesposa llamó desde Michigan. Preston, esto es incómodo, pero necesito preguntarte algo. ¿Alguien ha estado haciendo preguntas sobre nuestro matrimonio? ¿Sobre el divorcio? El estómago de Preston se hundió. ¿Qué tipo de preguntas? Un investigador privado me contactó ayer. Dijo que estaba realizando una verificación de antecedentes para un posible empleador tuyo. Preguntó sobre nuestra relación, las razones de nuestro divorcio, si hubo algún incidente de violencia. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que nunca me lastimaste físicamente, pero que eras controlador y manipulador, que tenías problemas de control de la ira y una tendencia a intimidar a las personas que no podían defenderse. Su voz transmitía un dolor antiguo mezclado con una nueva preocupación. Preston, ¿qué tipo de trabajo requiere ese nivel de investigación de antecedentes? Probablemente no sea nada, mintió Preston. Solo la debida diligencia corporativa estándar para un ascenso. Ten cuidado, dijo su exesposa en voz baja. El investigador parecía muy minucioso, muy profesional. La empresa que lo contrató tiene recursos serios. Después de terminar la llamada, Preston miró por la ventana de su oficina el horizonte del centro, comprendiendo que su personalidad profesional cuidadosamente construida estaba siendo desmantelada sistemáticamente. Marshall Ashley no solo estaba atacando su relación con Marina, estaba atacando toda la vida de Preston, su carrera, su reputación, su futuro. Y Preston no tenía idea de cómo luchar contra un enemigo que no podía ver, no podía predecir y no podía entender. A las 4:15 de la tarde, su secretaria volvió a llamar a su puerta. Señor King, hay un problema con sus tarjetas de crédito. El banco llamó. Marcaron varias transacciones sospechosas y han congelado sus cuentas a la espera de una investigación. Las manos de Preston temblaron mientras llamaba al departamento de fraudes de su banco. El representante de servicio al cliente se disculpó pero fue firme. Múltiples transacciones habían sido marcadas como potencialmente fraudulentas, incluyendo varios grandes adelantos de efectivo y transferencias bancarias que Preston no recordaba haber hecho. Necesitaremos que venga en persona para verificar su identidad y revisar toda la actividad reciente de la cuenta, explicó el representante.
Esto podría tardar varios días en resolverse. Preston colgó, comprendiendo que Marshall acababa de cortarle el acceso a los recursos financieros. Sin tarjetas de crédito ni acceso bancario, no podía pagar hoteles, vuelos ni ninguno de los gastos necesarios para una rápida escapada a Portland. Estaba siendo atrapado sistemáticamente. A las 6 de la tarde, mientras Preston se preparaba para salir de la oficina, Marina llamó en lugar de enviar un mensaje. Preston, necesito cancelar esta noche. Marshall sugirió que tuviéramos una cena familiar ya que Nate se siente mejor, y no se me ocurre una buena excusa para negarme. Marina, tenemos que hablar. Ha habido algunos acontecimientos. ¿Qué tipo de acontecimientos? Preston miró alrededor de su oficina, de repente paranoico de que cada conversación estuviera siendo monitoreada. No por teléfono. Mañana por la mañana, a primera hora. Preston, me estás asustando. ¿Qué pasa? Solo ten cuidado. No hagas nada inusual. No cambies tus rutinas normales. Y Marina, cuando estés con Marshall esta noche, observa su comportamiento con atención. Fíjate si parece diferente de alguna manera. ¿Diferente cómo? Solo obsérvalo. Y hablaremos mañana. Preston terminó la llamada y se sentó solo en su oficina mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Durante 8 meses, él había sido el que tenía el poder en su relación con Marina, el mentor sofisticado que guiaba a una ingenua esposa suburbana hacia una vida más plena. Él había sido el que tenía planes, recursos y conexiones. Ahora estaba atrapado en su propia oficina, con miedo de ir a casa, sin acceso a sus finanzas y enfrentándose a un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Por primera vez desde la infancia, Preston King se sintió completamente impotente. Y en algún lugar de la ciudad, Marshall Ashley estaba sentado en la oficina de su casa, monitoreando cada movimiento de Preston y preparándose para la fase final de una operación que dejaría tanto a Preston como a Marina sin ningún lugar a donde huir y sin más opción que enfrentar las consecuencias de su traición. El cazador se había convertido en presa, y Marshall Ashley siempre había sido muy bueno cazando. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Marina Ashley llegó a casa a las 6:47 de la tarde. Y encontró a Marshall en la cocina preparando lo que parecía ser una elaborada cena familiar. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla buena, algo que usualmente reservaban para días festivos y ocasiones especiales. Las velas parpadeaban en el centro de la mesa, y el aroma de su comida favorita llenaba la casa. ¿Qué es todo esto?, preguntó Marina, aunque algo en el comportamiento de Marshall la hizo sentir incómoda a pesar del gesto romántico. Pensé que deberíamos tener una cena familiar como es debido, dijo Marshall, sin levantar la vista de la estufa. Ha pasado demasiado tiempo desde que los tres nos sentamos juntos sin distracciones. Nate apareció desde la sala de estar, con la mandíbula todavía alambrada pero con el ánimo visiblemente mejorado. Papá hizo ese pollo que te gusta, mamá. El que lleva hierbas. Eso es maravilloso, cariño. Marina besó la coronilla de Nate, notando cómo Marshall observaba la interacción con una intensidad inusual. ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿La doctora? Chin dice que quizás pueda comer comida sólida la próxima semana. Se sentaron alrededor de la mesa del comedor y, por un momento, Marina casi pudo fingir que todavía eran la familia feliz que una vez fueron. Marshall sirvió la cena con la misma atención cuidadosa que ponía en todo lo demás, asegurándose de que la porción de Nate estuviera debidamente licuada y comprobando que Marina tuviera todo lo que necesitaba. Bueno, dijo Marshall mientras comenzaban a comer, he estado pensando en nuestros planes de vacaciones para este verano. El tenedor de Marina se detuvo a medio camino de su boca. No habían discutido los planes de vacaciones de verano, y el tema se sentía cargado dado sus planes secretos de estar viviendo en Portland para entonces. Sé que normalmente vamos a la casa de la playa, continuó Marshall, pero pensé que quizás este año podríamos probar algo diferente. Europa, tal vez. Siempre he querido mostrarte a ti y a Nate donde estuve destinado en Alemania. Eso suena caro, dijo Marina con cautela. He estado ahorrando dinero desde hace un tiempo. Pensé que sería bueno hacer un verdadero viaje familiar antes de que Nate se vaya a la universidad. Los ojos grises de Marshall se encontraron con los de ella a través de la mesa. A menos que tengas otros planes.
La pregunta se sintió como una trampa, aunque Marina no podía entender por qué. El comportamiento de Marshall era perfectamente normal, atento, cariñoso, centrado en su familia. Pero algo bajo sus palabras sugería corrientes más profundas que ella no podía leer. Ningún otro plan, dijo, la mentira saliendo fácilmente a pesar de su creciente malestar. Bien. Ya empecé a mirar vuelos. Pensé que podríamos pasar 2 semanas recorriendo Alemania y Francia. Visitar algunos castillos, ver algunos museos de arte. Muy romántico y educativo. Marina asintió, aunque la idea de pasar 2 semanas en estrecha convivencia con Marshall se sentía sofocante después de 8 meses de libertad con Preston. Eso suena encantador. Papá, intervino Nate, ¿podemos visitar esos lugares que me mostraste en tus álbumes de fotos de cuando estabas en el ejército? Por supuesto, hijo. Me encantaría mostrarte donde tu viejo aprendió a ser un soldado. Marshall sonrió a su hijo con genuina calidez, luego se volvió hacia Marina. Será como en los viejos tiempos. Los 3 explorando el mundo juntos. Marina se sintió cada vez más atrapada por la conversación. Cada referencia a planes futuros juntos se sentía como cadenas que se envolvían a su alrededor, atándola a una vida que ya había decidido dejar. Hablando de viejos tiempos, continuó Marshall, me encontré con Jim Morrison en el centro hoy. ¿Recuerdas a Jim de la base en Alemania? Marina asintió, aunque no tenía recuerdo de nadie llamado Jim Morrison. Mencionó algo interesante. Dijo que había oído por ahí que alguien estaba haciendo preguntas sobre mi servicio militar. Verificaciones de antecedentes, llamadas de referencia, ese tipo de cosas. El tono de Marshall permaneció conversacional, pero sus ojos nunca se apartaron del rostro de Marina. ¿Alguna idea de por qué alguien podría estar investigándome? No, dijo Marina rápidamente, aunque su ritmo cardíaco se disparó. ¿Por qué alguien te investigaría? Eso es lo que me preguntaba. Jim pensó que podría estar relacionado con un posible contrato gubernamental. Ya sabes lo exhaustivas que pueden ser sus autorizaciones de seguridad. Pero me hizo pensar en otras posibilidades. Marshall hizo una pausa para tomar un sorbo de vino, el silencio se alargó incómodamente. ¿Cómo qué? Preguntó Marina a pesar de sí misma. Bueno, los abogados de divorcio a veces contratan investigadores privados para desenterrar información sobre los cónyuges, especialmente cuando puede haber problemas de custodia o activos significativos en juego. La voz de Marshall permaneció perfectamente tranquila. Por supuesto, eso solo ocurriría si alguien estuviera planeando solicitar el divorcio sin decírselo a su pareja. La sangre de Marina se heló. La conversación había pasado de planes de vacaciones familiares a abogados de divorcio con una sutileza que la dejó tambaleándose. ¿Sabía Marshall de su consulta con el abogado de Portland? ¿La estaba poniendo a prueba? ¿O era esto una genuina coincidencia? Eso parece paranoico, logró decir, tratando de mantener la voz firme. Quizás. Pero 12 años en las fuerzas especiales me enseñaron a prestar atención a los patrones. Como el hecho de que has estado trabajando hasta tarde todos los martes y jueves durante los últimos 4 meses, o como tu kilometraje no coincide con tus destinos declarados, o como tu teléfono muestra mensajes de texto a números que nunca has mencionado. La revelación casual de que Marshall había estado monitoreando sus actividades golpeó a Marina como un golpe físico. Su esposo tranquilo, firme, confiado Marshall había estado vigilándola durante meses. Marina, no te estoy acusando de nada, dijo suavemente, extendiendo la mano sobre la mesa para darle una palmadita en la mano. Solo estoy explicando por qué alguien podría contratar investigadores para indagar en mi pasado. Las personas que planean cambios importantes en su vida a menudo quieren saber exactamente a qué se enfrentan. Nate miraba a sus padres con creciente confusión, sintiendo corrientes subterráneas que no podía entender. ¿Está todo bien? Todo está bien, hijo, dijo Marshall, su voz cálida y tranquilizadora. Tu madre y yo solo estábamos discutiendo algunos temas complicados de adultos. Nada de qué preocuparse. Pero Marina podía ver la mentira en los ojos de Marshall. Nada estaba bien. Su esposo sabía de su aventura, sabía de sus planes y estaba llevando a cabo algún tipo de juego de ajedrez psicológico que ella no entendía. Debería llamar al trabajo, dijo Marina, levantándose bruscamente.
Asegurarme de que la presentación de Morrison esté lista para mañana. Por supuesto. No dejes que te entretenga de tu importante trabajo. La sonrisa de Marshall era perfectamente agradable y absolutamente aterradora. Marina se retiró a la oficina de su casa, con las manos temblando mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Marshall lo sabía. Lo había sabido desde quién sabe cuándo. Y en lugar de enfrentarla directamente, había estado observando, esperando, planeando. Llamó a la línea personal de Preston, pero fue directamente al buzón de voz. La línea de su oficina sonaba ocupada. Incluso sus mensajes de texto no llegaban. Por primera vez desde que comenzó su aventura, Marina se sintió completamente aislada del hombre con el que había planeado construir una nueva vida. Preston le había advertido que algo andaba mal, pero ella había descartado su paranoia como estrés profesional. Ahora entendía que los temores de Preston estaban totalmente justificados. Marina regresó al comedor y encontró a Marshall ayudando a Nate con sus medicamentos de la noche, la viva imagen de un padre devoto cuidando de su hijo herido. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó Marshall sin levantar la vista. Bien. Solo algunos detalles de última hora. Bien. Preston King parece un jefe exigente. Imagino que espera mucho de sus empleados. La mención casual del nombre de Preston hizo que el estómago de Marina se hundiera. Marshall lo sabía. Lo sabía todo. Es minucioso, dijo Marina con cuidado. Estoy seguro de que lo es. Las personas exitosas suelen serlo. Marshall terminó de organizar las píldoras de Nate y se volvió hacia su esposa. Aunque a veces, las personas minuciosas cometen el error de pensar que son más listas que los demás, que pueden manipular situaciones sin consecuencias. ¿Qué quieres decir? La sonrisa de Marshall fue más fría de lo que nunca la había visto. Solo una observación general sobre la naturaleza humana. Las personas que creen que están jugando al ajedrez a veces descubren que en realidad están jugando contra un gran maestro. La amenaza era clara a pesar de estar envuelta en una conversación agradable. Marshall no solo estaba al tanto de su traición, estaba varios movimientos por delante de cualquier juego que ella y Preston pensaran que estaban jugando. Estoy cansada, dijo Marina, necesitando desesperadamente escapar de la sofocante atmósfera de falsa domesticidad. Por supuesto. Ha sido un día largo para todos. Marshall se levantó y comenzó a recoger los platos de la cena. Dulces sueños, cariño. Mañana va a ser un día muy interesante. Mientras Marina yacía en la cama esa noche, escuchando la respiración constante de Marshall a su lado, entendió que su escape cuidadosamente planeado a Portland se había convertido en algo mucho más peligroso. Estaba atrapada en su propia casa, aislada de Preston y casada con un hombre que había pasado 12 años aprendiendo a desmantelar enemigos que se creían más listos que él. Y mañana, Marina Ashley iba a aprender exactamente lo que cuesta traicionar a alguien que nunca había olvidado cómo librar una guerra. Capítulo 9. Deudas cobradas por completo. El acto final comenzó a las 7:43 de la mañana. Cuando Preston King llegó a Pinnacle Communications y encontró a 2 agentes del FBI esperando en el vestíbulo con su supervisora, la directora de recursos humanos Sandra Chun, y el asesor legal de la compañía. Señor King, dijo la agente Rebecca Torres, mostrando su placa, necesitamos hablar con usted sobre algunas acusaciones serias de espionaje corporativo y fraude electrónico interestatal. Las piernas de Preston casi le fallan. No entiendo. Ayer por la tarde, recibimos un dossier completo que documenta su robo sistemático de información confidencial de clientes, su manipulación de los sistemas financieros de la empresa y su coordinación con partes externas para vender estrategias publicitarias confidenciales a empresas competidoras. Las acusaciones eran completamente fabricadas, pero las pruebas parecían devastadoramente reales: registros bancarios que mostraban pagos de agencias de la competencia, correspondencia por correo electrónico que detallaba intercambios de información, incluso grabaciones de audio de conversaciones que habían sido expertamente editadas para sonar incriminatorias. Esto es imposible, tartamudeó Preston. Nunca he. Señor King, interrumpió su supervisora, estamos terminando su empleo de inmediato. La seguridad lo escoltará fuera del edificio mientras el FBI completa su investigación.
Marina Ashley observó desde la ventana de su oficina cómo se llevaban a Preston del edificio esposado, su reputación destruida, su carrera acabada, su futuro en ruinas. El hombre que le había prometido sofisticación y pasión ahora enfrentaba cargos federales por crímenes que nunca había cometido pero que no podía probar que no había cometido. Su teléfono vibró con un mensaje de Marshall: «Ven a casa ahora. Necesitamos hablar». Marina condujo por la ciudad aturdida, comprendiendo que el arresto de Preston era solo el movimiento de apertura en lo que sea que Marshall hubiera planeado. Para cuando llegó a su casa suburbana, había aceptado que su esposo había orquestado la destrucción completa del hombre que le había roto la mandíbula a su hijo. Marshall esperaba en la sala de estar, ya sin molestarse en mantener la farsa del esposo amoroso. Brett Weiss estaba sentado a su lado, rodeado de equipo de vigilancia, documentos legales y fotografías que relataban 8 meses de traición con un detalle insoportable. «Siéntate», Marina dijo Marshall en voz baja. Ella permaneció de pie, aferrándose a la dignidad que le quedaba. «Supongo que lo sabes todo. Sé que has estado teniendo una aventura con Preston King durante 8 meses. Sé que has robado $47.000 de nuestras cuentas conjuntas para financiar tu relación. Sé que consultaste a un abogado de divorcios en Portland sobre cómo minimizar mis derechos parentales y maximizar tu recuperación de activos». La voz de Marshall permaneció perfectamente tranquila mientras describía el alcance de su traición, cada revelación golpeando como un golpe físico. «Sé que Preston King agredió violentamente a nuestro hijo de 16 años para encubrir vuestra aventura. Sé que te quedaste allí y lo viste suceder. Y sé que planeabas alejar a Nate de mí y desaparecer al otro lado del país con un hombre que se especializa en manipular y abandonar mujeres». «Marshall, ¿puedo explicar?» «No es necesaria ninguna explicación». Marshall se levantó, sus ojos grises reflejando el tipo de determinación fría que Marina nunca había visto antes. «Tomaste tus decisiones. Elegiste la traición sobre la lealtad. Elegiste a un extraño sobre tu familia. Elegiste tus propios deseos sobre el bienestar de tu hijo. No fue así. Fue exactamente así». Brett Weiss habló por primera vez, sus rasgos juveniles endurecidos por el disgusto. «Tenemos grabaciones tuyas priorizando tu relación con Preston sobre la recuperación de Nate. Tenemos documentación tuya robando dinero de tu familia para pagar escapadas románticas. Tenemos pruebas de que planeabas llevarte a un chico de 16 años lejos de su padre para vivir con un hombre que ya había demostrado que estaba dispuesto a usar la violencia contra los niños». Marina sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. «¿Qué quieres?» «Lo que quiero», dijo Marshall, «es que entiendas que las acciones tienen consecuencias, que traicionar la confianza de alguien tiene un precio y que algunas deudas deben pagarse por completo». Le entregó una carpeta de Manila. «Papeles de divorcio. Presentados esta mañana. Encontrarás los términos muy directos». Marina abrió la carpeta con manos temblorosas, escaneando los documentos legales que disolverían 15 años de matrimonio. El acuerdo era devastador pero legal. Marshall conservaría la casa, la custodia principal de Nate y la mayoría de sus activos conjuntos. Marina recibiría suficiente dinero para empezar de nuevo, pero ni de lejos lo suficiente para mantener su estilo de vida actual. «No puedes hacer esto», susurró. «Ya está hecho. El tribunal ha revisado las pruebas de tu adulterio, tu incorrección financiera y tu plan de reubicar a nuestro hijo sin los procedimientos legales adecuados. Han fallado a mi favor en todos los puntos principales. Lucharé contra esto. Contrataré al mejor abogado». «¿Con qué dinero?», preguntó Brett fríamente. «Tus cuentas personales han sido congeladas a la espera de la investigación de los fondos robados. Tu empleo en Pinnacle Communications ha sido terminado debido a tu asociación con las actividades criminales de Preston King. Y todos los abogados de divorcio de renombre en el estado ya han sido contratados por el equipo legal de Marshall, creando conflictos de interés que les impiden representarte». Marina miró a los dos hombres que habían destruido sistemáticamente su vida en menos de 24 horas. «¿Habéis planeado todo esto?» «Respondimos a tus elecciones», corrigió Marshall. «Tú elegiste traicionar a tu familia. Simplemente nos aseguramos de que las consecuencias estuvieran a la altura de tu traición». «¿Y Nate?» «También es mi hijo.
Nate decidirá por sí mismo si quiere una relación con la madre que vio a un extraño romperle la mandíbula y no dijo nada. La voz de Marshall no transmitía emoción alguna. Pero tomará esa decisión desde la seguridad de la casa de su padre, con personas que realmente anteponen su bienestar a sus propios deseos. Marina sintió que la última de sus fuerzas se desvanecía. Preston enfrentaba cargos federales que destruirían su vida, incluso si finalmente era absuelto. Su carrera estaba acabada, su reputación arruinada, sus finanzas agotadas. No tenía aliados, ni recursos, ni esperanza razonable de cambiar el resultado que Marshall había diseñado. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó en voz baja. Lo sospeché durante meses. Lo supe con certeza el día que Preston le puso las manos encima a mi hijo. Los ojos grises de Marshall nunca flaquearon. Fue entonces cuando esto dejó de ser sobre un matrimonio fallido y empezó a ser sobre proteger a mi familia de personas que habían demostrado que estaban dispuestas a herir a los niños. Nunca quise que Nate saliera herido. Pero no lo protegiste cuando resultó herido. Te quedaste allí y miraste, más preocupada por encubrir tu aventura que por defender a tu hijo. Fue entonces cuando dejaste de ser la madre de Nate y te convertiste en una amenaza más para su bienestar. La finalidad en la voz de Marshall dejó claro que ninguna cantidad de súplicas o explicaciones cambiaría su opinión. Había tomado su decisión basándose en las acciones de ella, no en sus palabras. Tienes 72 horas para empacar tus pertenencias personales y desalojar esta casa, continuó Marshall. Brett supervisará para asegurarse de que no se retire nada inapropiado. Después de eso, toda comunicación entre nosotros pasará por nuestros abogados. Marshall, por favor. Señor. Ashley, la voz de Marshall se tornó formal, indicando que la conversación había terminado. Usted eligió traicionar la confianza de un hombre que había pasado 12 años aprendiendo a destruir enemigos más peligrosos de lo que podría imaginar. Eligió amenazar el bienestar de su único hijo. Y eligió aliarse con un hombre que pensó que podría intimidar a un chico de 16 años sin consecuencias. Marshall se levantó, imponiéndose sobre su futura ex-esposa con la autoridad silenciosa de alguien acostumbrado a ser obedecido. Esas elecciones han sido muy caras para usted. Le han costado su matrimonio, su familia, su carrera y su futuro. Las elecciones de Preston King le han costado aún más, su libertad, su reputación y su comprensión de lo que sucede cuando los cobardes buscan pelea con personas que realmente saben cómo luchar. Habéis destruido nuestras vidas. No dijo Marshall en voz baja. Vosotros destruisteis vuestras propias vidas en el momento en que decidisteis que traicionar mi confianza y herir a mi hijo eran precios aceptables a pagar por vuestra felicidad. Yo simplemente me aseguré de que la cuenta se saldara por completo. Marina Ashley salió de su casa por última vez 3 días después, llevando 2 maletas y suficiente dinero para empezar de nuevo en algún lugar lejano. Preston King enfrentaba cargos federales que probablemente resultarían en años de prisión, su sofisticado estilo de vida revelado como un castillo de naipes construido sobre el dinero y la confianza de otras personas. Nate Ashley se recuperó de su mandíbula rota y decidió que no quería tener contacto con la madre que había elegido a su amante por encima de la seguridad de su hijo. Se centró en sus estudios, su baloncesto y en reconstruir su relación con el padre que había demostrado que la lealtad familiar valía la pena luchar por ella. Y Marshall Ashley regresó a su negocio de consultoría de seguridad, su reputación de obtener resultados ahora realzada por historias de boca en boca sobre lo que les sucedía a las personas que amenazaban a su familia. Sus antiguos oficiales al mando habrían reconocido el resultado. Marshall Ashley había cobrado una vez más una deuda por completo, con intereses, y había dejado a sus enemigos con una clara comprensión de por qué algunas batallas nunca deberían iniciarse. La casa suburbana estaba ahora en silencio, pero era un silencio honesto. No más mentiras, no más engaños, no más personas que pensaban que podían traicionar la confianza sin consecuencias. Solo un padre y un hijo reconstruyendo sus vidas sobre una base lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier tormenta futura. Y Marshall Ashley dormía en paz, sabiendo que cualquiera que pudiera amenazar a su familia en el futuro oiría la historia de lo que les sucedió a las últimas personas que cometieron ese error. Algunas deudas, después de todo, se pagan por completo, y algunas lecciones se enseñan tan a fondo que nunca necesitan ser repetidas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo.
Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y allí los veré.